Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashware Tutoriales. En esta ocasión pues estamos aquí en Excel y rápidamente para enseñarle a cómo hacer un gráfico circular. Bueno, esto no es que sea algo del otro mundo, así que presten atención y vamos allá. Bueno, prácticamente lo que tenemos que tener para hacer nuestro gráfico circular son los datos a lo que le queremos aplicar dicho gráfico. Como podemos ver, aquí tengo una variable o simplemente tengo esto que representa una variable, o sea, representa el estado civil de personas entrevistadas de cierto modo en una empresa o un barrio, cualquier lugar, donde sea. Pero aquí tenemos lo que son pues las categorías, en este caso soltero, vemos que tenemos 5 personas, soltera pues esto ya las damas, 10 personas y así sucesivamente hasta llegar a viuda con 0. Entonces queremos aplicarle un gráfico a esto. Entonces, bueno, a esto ya no le hagan caso, que esto es algo que estaba calculando para clase, que es la frecuencia, el porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues para aplicarle lo que es un gráfico a esto, vamos a seleccionar de donde tenemos el título, que en este caso esto sería el título que llevaría nuestro gráfico, esto de aquí encima. Vamos a sombrear toda esta parte, o sea, todo esto. Ustedes en este caso pues sombrean lo que ustedes le quieran aplicar el gráfico y lo voy a dejar hasta aquí porque el total no iría, porque el total ya esto es una suma que hice. Y este caso, esto que está aquí arriba lo voy a quitar, esa F, porque no va con el gráfico. Simplemente este sería el título, estas serían las partes que componen el gráfico y este sería el valor numérico, o sea, lo que haría que el gráfico pues se comporte de cierto modo, o sea, se va a partir como en pizzas de diferente tamaño. Entonces pues le vamos a dar aquí donde dice insertar, damos ahí y le vamos a dar aquí donde dice, donde está ese, pues como podemos ver ese gráfico redondo, y vamos a dar clic ahí. Podemos ver que aparece aquí lo que es este, vamos a darle al primero que aparece, damos ahí y como podemos ver automáticamente se nos hace un gráfico. Aquí podemos pues poner diferentes diseños, diferentes modos de gráficos ya prediseñados, pero en este caso pues le voy a enseñar a hacer cosas por nosotros mismos. Como le digo, ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran. Como pueden ver, hay muchas cosas muy chulo. En este caso me gustaría escoger este, pero hay otras cosas que se le puede enseñar manualmente. Entonces, claro, es válido coger el que ustedes quieran porque como pueden ver, es como le digo. Entonces, bueno, lo que le quería enseñar manualmente es lo siguiente. Ahora ustedes pueden ver que el gráfico se ha compartido, o sea, se ha hecho con diferentes tamaños. Y supongo que este es el valor más grande que representa el valor más grande de esta fila de números. Pero si yo quiero, en este caso, puedo dar clic derecho. Doy clic derecho y le doy a agregar etiquetas de datos. Le doy clic y pueden ver que ahora sí. Anteriormente no sabía qué valor era este de mi columna de datos. Ahora sí lo sé. Sé que es el valor 10 y aquí está. Sé que este es el valor 5 y como pueden ver pues eso es lo que significa. Pero en este caso vamos a suponer que no queremos números, no queremos eso. Esto podría haber sido precios, podría haber sido un sinnúmero de cosas. Queremos porcentajes. Entonces como pueden ver, cuando yo vea, ok, soltero, ¿qué tanto por ciento había? No quiero irme al azul y ver un 5, quiero ver un porcentaje de soltero. Entonces pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic nuevamente en nuestro gráfico, que se seleccione todo. Como pueden ver, se ha seleccionado todos los puntos, todo. Y para ello lo que vamos a hacer es dar clic en alguna de las etiquetas de los datos, en cualquier valor numérico. Como podemos ver, le voy a dar al 5 aquí y ven que se seleccionan todo. Entonces pues cuando dan un clic ahí, le dan clic derecho seguidamente y ven que se abren lo que son estas opciones. Y vamos a dar clic donde dice formato de etiquetas de datos. Aquí podemos ver que se despliega un menú. En otros casos pues de Excel hace otra cosa, aparece diferente, pero tienen que aparecer las mismas cosas, es lo que tenemos que ver. Entonces aquí vamos a ver que dice porcentaje. Vamos a darle porcentaje y pueden ver que es básicamente lo que estábamos buscando, un porcentaje. Permítanme ver una cosa.
Pues sí, pueden ver que este porcentaje no coincide con lo que es un porcentaje al 100%. Esto es porque tengo activado el valor. Entonces voy a desactivar el valor y simplemente se me queda el porcentaje. Ahora si sumáramos, sí debería de dar 100% lo que es el porcentaje. Y bueno chicos, eso es lo que le quería enseñar, recalcando y recordándole que pueden entonces pues utilizar estos que están aquí arriba mucho mejor, mucho más prácticos, prediseñados para ustedes. Y bueno, también pueden ver que se le ha quitado el título, pues simplemente sería poner nuevamente este que está aquí o otro más elegante que ese que diga variable de estado civil o simplemente estado civil o como ustedes quieran. Recuerden que esto fue Craftware Tutoriales y que bueno, ya esto lo pueden copiar en alguna revista, algún sitio de Word o qué sé yo, lo que ustedes quieran. Nos vemos. Chao.